¿Fue el primer zar de Rusia un monstruo sediento de sangre, o simplemente un niño roto que jamás aprendió a sanar? En este relato pausado y profundamente humano, exploramos la vida interior de Iván IV, conocido como el Terrible, su infancia entre traiciones, su obsesión por el poder, y la delgada línea entre reinar y desmoronarse. Si te gustan las historias que se cuentan lento, con emoción y sin interrupciones, suscríbete al canal. Aquí, los grandes nombres de la historia regresan, no para imponerse, sino para susurrarnos su verdad. Antes de ser temido. Antes de ser recordado. Antes de tener un título que hiciera temblar las crónicas. Iván fue un niño. Pequeño. Inquieto. A veces silencioso. A veces con la mirada más intensa de toda la corte. Y, sobre todo, solo. Nació en Moscú, en invierno. El frío lo cubría todo como un velo. Las paredes del Kremlin eran altas y pesadas. Y los pasillos del poder estaban llenos de voces que no eran dulces. Ni para un recién nacido. Ni para un heredero. Su madre, la gran Elena Glinskaya, era joven y decidida. Su padre, el gran príncipe Vasily III, gobernaba con firmeza. Pero no por mucho tiempo. Iván apenas contaba 3 años cuando la muerte se llevó a su padre. Y entonces, empezó el silencio. El trono quedó vacío de afecto. Lleno de intrigas. Los boyardos, la nobleza poderosa, comenzaron a pelear entre sí. No por el bien de Rusia, sino por el derecho de moldear al futuro zar a su conveniencia. Iván creció viendo cómo se hablaba a espaldas. Cómo los sirvientes cambiaban de bando. Cómo las sonrisas se apagaban cuando entraba en la sala. Y sobre todo, cómo su madre envejecía demasiado rápido. Elena trató de protegerlo. Pero también fue envenenada. Murió cuando Iván tenía apenas 8 años. Y con ella, murió todo lo que él asociaba con el amor. Entonces, empezó a mirar diferente. A escuchar diferente. Aprendió a esconderse detrás de las columnas. A caminar sin ser oído. A observar sin pestañear. Porque en ese mundo, la ternura era debilidad. Y la debilidad se castigaba. Nadie acariciaba su cabello. Nadie le decía que estaba a salvo. Nadie le contaba cuentos para dormir. Así que él se inventó los suyos. ¿Y en ellos? Siempre aparecía un niño con corona. Y una voz que todos respetaban. A veces, cuando las velas titilaban en las galerías del palacio, Iván caminaba solo por los salones fríos. No por gusto, sino porque allí podía imaginarse libre. Sin amenazas. Sin miradas duras. Sin esa soledad que lo acompañaba como un perro fiel. Los criados decían: el pequeño príncipe tiene algo en los ojos. No es rabia. No es miedo. Es sombra. Y así fue creciendo. Entre traiciones. Envenenamientos. Golpes silenciosos detrás de puertas cerradas. Y cada vez que caía uno de sus guardianes. Cada vez que veía sangre o escuchaba gritos. Algo dentro de Iván se volvía más quieto. No frío. No cruel. Solo, distante. Un día, encontró un gato herido en los jardines del Kremlin. Lo tomó con cuidado. Lo escondió bajo su capa. Le dio migas de pan. Pero cuando uno de los boyardos entró y lo descubrió, le arrebató el animal de las manos y lo lanzó fuera. Iván no lloró. Solo se quedó mirando. Y murmuró: todo lo que amo, se va. Pasaron los años. Y en su interior comenzó a crecer algo que nadie notó a tiempo. No era odio. Ni maldad. Era una necesidad brutal de que el mundo, por fin, lo escuchara. Cuando cumplió 16 años, decidió lo que nadie antes había hecho. Ser coronado no solo como gran príncipe, sino como zar de todas las Rusias. No por tradición. No por ceremonia. Sino porque esa palabra, zar, le sonaba más fuerte que sus propios miedos. Y en el fondo, muy en el fondo, aún quedaba aquel niño con la lira rota en el pecho,
buscando que alguien, al fin, le dijera que su voz importaba. Pero el mundo no respondía con amor. Respondía con sangre. Y él aprendería a devolverla. Muy despacio. Muy en silencio. Hasta que el silencio se convirtiera en rugido. La coronación fue solemne. Fría. Inolvidable. Iván no sonreía. Tampoco lloraba. Se sentó en el trono con el cuerpo recto. Y los ojos fijos en un punto que nadie más podía ver. Era joven. Demasiado joven. Y, sin embargo, el silencio que provocaba al entrar en una sala era el de un hombre que ya había vivido más de lo soportable. Cuando pronunció las palabras que lo convertían oficialmente en zar, la sala contuvo el aliento. Porque no era un título ceremonial. Era un acto. Una señal. Una advertencia. Por primera vez, el pueblo entendía que aquel muchacho no solo quería gobernar. Quería hacerse oír. Y lo haría. A su manera. Durante los primeros años, Iván gobernó con firmeza. Pero también con inteligencia. Escuchaba. Leía. Estudiaba. Se rodeaba de hombres cultos y sabios. Soñaba con una Rusia fuerte. Organizada. Respetada más allá de sus fronteras. Y en cada decisión se notaba aún el rastro del niño que quiso hacer las cosas bien. Antes de romperse, se casó con Anastasia. Una mujer tranquila. Serena. Que supo, durante un tiempo, suavizar los bordes de su alma. Iván se dejaba tocar por ella. La escuchaba. Dormía mejor cuando sentía su respiración cerca. Con Anastasia, el joven zar recordaba por momentos cómo era vivir sin tener que defenderse de todo. Y Rusia, bajo su mano, comenzó a crecer. Los pueblos se unían. Los enemigos retrocedían. Las iglesias brillaban. El pueblo lo aclamaba. Era amado. Y eso, para Iván, era una experiencia nueva. Pero también peligrosa. Porque cuando uno ha vivido en la sombra, la luz demasiado intensa puede quemar. Las tensiones internas nunca desaparecieron del todo. Los boyardos seguían observándolo. No con admiración, sino con recelo. Sabían que Iván no olvidaba. Sabían que el niño abandonado seguía vivo, esperando el momento de ajustar cuentas. Y ese momento no tardaría. Pero antes, vendría el dolor. Anastasia enfermó. De manera lenta. Silenciosa. Al principio fue una fiebre sin importancia. Luego, noches enteras de temblores. Después, sangre en la almohada. Iván la cuidaba como podía. Desesperado. En silencio. No entendía lo que pasaba. Y por eso, comenzó a sospechar. La han envenenado, dijo una noche. Como a mi madre. Como a todos los que he amado. Y aunque nadie confirmó sus temores, él no necesitó pruebas. Solo la sensación de que el mundo, una vez más, le arrebataba lo poco que le hacía humano. Cuando Anastasia murió, algo en Iván se rompió definitivamente. El pueblo lo vio caminar por los pasillos del Kremlin sin hablar. Con la corona entre las manos. Sin capa. Sin escolta. Solo. Como el niño que había sido. Pero ahora, con un trono que ya no sabía sostener, comenzó a cambiar. No de golpe. No con furia. Sino con un silencio más profundo que la muerte. Mandó llamar a médicos, curanderos, clérigos. No para curar a su esposa, sino para entender el dolor. Y cuando no encontró respuestas, volvió a mirar a los boyardos. Con los mismos ojos con los que, de niño, los había observado desde las sombras. Y esta vez, no iba a quedarse quieto. Su dolor se transformó en sospecha.
La sospecha en rabia. Y la rabia en método. El zar, aquel joven que alguna vez soñó con gobernar con justicia, empezó a construir otra versión de sí mismo. Una versión que no temía. Que no suplicaba. Que no esperaba amor. Una que, si era necesario, encendería toda Rusia para asegurarse de que nadie pudiera traicionarlo otra vez. Y mientras las campanas seguían sonando en los monasterios, y el pueblo aún repetía su nombre con respeto, Iván escribía cartas. Largas. Confusas. Oscuras. Y en cada línea se escuchaba menos al gobernante y más al hombre, que empezaba a hablar con su propia sombra. Después de la muerte de Anastasia, el mundo dejó de tener forma para Iván. Las paredes del Kremlin se estrechaban. Los sirvientes se convertían en sombras. Los amigos en posibles traidores. Y su propia mente en un campo sembrado de sospechas. Durante semanas no habló con nadie. Solo escribía. A veces, los papeles quedaban empapados en tinta, tachados una y otra vez, como si no pudiera contener lo que se agitaba dentro de él. Y en otras ocasiones, las letras eran limpias, pausadas, como si cada palabra fuera una piedra colocada con precisión. En el camino hacia un destino que solo él conocía, comenzó a retirarse de los salones. Dejó de aparecer en actos públicos. No presidía consejos. No firmaba decretos. La nobleza murmuraba. Los obispos lo llamaban a orar. El pueblo empezaba a temer su silencio más que sus órdenes. Y una noche volvió. Pero no era él mismo. Vestía negro. No como señal de luto, sino como quien asume que ha nacido de nuevo, en la sombra. Sus ojos eran más intensos. Sus gestos, más medidos. Su voz, más baja. Y cada palabra suya, desde entonces, llevaba el peso de quien ya no quiere convencer, sino imponer. Fue entonces cuando creó algo que la historia nunca olvidaría. La oprichnina. Un nuevo brazo del poder. Una élite de hombres vestidos de oscuro, con símbolos de muerte. Encargados no de gobernar, sino de vigilar y castigar. La oprichnina no tenía leyes, ni límites, ni rostro. Solo la voluntad del zar. Y esa voluntad ya no era la de un gobernante. Era la de alguien que había dejado de esperar justicia. Las ciudades comenzaron a sentirlo. Primero fueron los rumores. Luego las desapariciones. Nombres borrados de listas. Hombres llevados de noche. Propiedades confiscadas. Mujeres que cerraban las ventanas con temblor. Iván, mientras tanto, escribía. A los monasterios. A los nobles. A los pueblos. Cartas en las que hablaba del deber. De la traición. Del perdón. Y del castigo. Todo en un mismo párrafo. Todo mezclado. Como si su alma ya no distinguiera entre misericordia y venganza. Los boyardos comenzaron a caer uno por uno. No importaban los años de servicio. Ni las oraciones. Ni los títulos. Bastaba una sospecha. Una mirada. Un recuerdo. Y cada vez que uno caía, Iván no celebraba. Solo escribía otra carta. Y luego, se encerraba. Horas enteras con la cabeza entre las manos. Mirando al fuego. Como si en sus llamas pudiera ver lo que se rompía dentro de él. El pueblo, al principio, intentaba justificarlo. Ha sufrido mucho. Lo traicionaron de niño. Le mataron a su esposa. Pero el miedo comenzó a crecer más rápido que la compasión. Y los susurros cambiaron. Está enfermo. Tiene al demonio dentro. Su mirada quema. Y sin embargo, cuando aparecía en procesión, cubierto con ropas negras, montado en su caballo, seguía habiendo silencio. No por respeto,
sino porque todos sabían que ante él las palabras podían volverse sentencia. Una tarde, caminando por uno de los pasillos del Kremlin, Iván se detuvo frente a un tapiz. Mostraba la imagen de un profeta. Con los brazos alzados. Con fuego alrededor. Con un gesto de juicio en el rostro. Lo observó largo rato. Y dijo. Él tampoco fue comprendido. Luego siguió su camino. Sin decir más. Porque en su mente, Iván ya no era hombre. Ni rey. Ni esposo. Era instrumento. Era furia santa. Era castigo divino. Y bajo esa idea, la locura se hizo lógica. Y la lógica ya no tenía compasión. Los años pasaban. Y el nombre de Iván no necesitaba pronunciarse en voz alta. Bastaba con una pausa. Una mirada hacia la torre del Kremlin. Un crujido en la madera durante la noche. Y todos sabían. Porque el miedo, cuando se instala, no necesita explicación. Solo se siente. La oprichnina se había convertido en un lenguaje propio. Con símbolos, vestidos oscuros, caballos negros. Con cabezas cortadas exhibidas como advertencia. Con casas marcadas con ceniza. Y con vecinos que aprendían a callar. Iván, desde el interior de su fortaleza, seguía escribiendo. Ahora menos a los demás. Y más, a sí mismo. Páginas enteras que nadie leía. Versos inconclusos. Preguntas sin respuesta. ¿Dónde termina la justicia y comienza el rencor? ¿Cuánto castigo merece quien rompe un alma sin tocarla? Preguntas que iban quedando apiladas en cajas que jamás serían abiertas. Rusia no paraba. Seguía construyéndose. Ampliándose. Ordenándose bajo la presión de un puño que ya no temblaba. Iván hacía levantar iglesias. Mandaba tallar íconos. Rezaba con fervor. Como si cada plegaria pudiera limpiar la sangre que su poder arrastraba tras de sí. Y en medio de esa paradoja, devoción y destrucción, vivía. Casi sin dormir. Casi sin hablar. Casi sin alma. Tenía hijos. Y, como todo lo que amaba, también los miraba con miedo. Temía perderlos. Temía que fueran débiles. Temía que heredaran su trono, sin su fuerza. Y ese temor se le incrustó en los gestos. En las palabras secas. En los gritos inesperados. En los castigos desproporcionados. Su primogénito, Iván, crecía con la mirada firme y el corazón hambriento de afecto. Quería gobernar. Quería aprender. Quería que su padre lo viera. Pero Iván, el padre, no sabía mirar sin sospechar. No sabía amar sin temor. No sabía guiar sin imponer. Una tarde, durante una discusión, el joven príncipe lo contradijo. Solo una frase. Una duda. Un impulso. Y el zar, en un segundo ciego, alzando la mano con más fuerza de la que deseaba, golpeó. El sonido fue seco. Como una campana rota. El cuerpo de su hijo cayó. Y el silencio que siguió fue el más largo de su vida. Corrió hacia él. Lo abrazó. Lo llamó por su nombre una y otra vez. Pero era tarde. El golpe lo había vencido. Su propio hijo. Muerto por su propia mano. Y en ese instante, algo dentro de Iván se quebró de forma irreversible. El pueblo no lo supo todo. Solo rumores. Solo llanto. Decían que desde esa noche, el zar caminaba por los pasillos con un cirio encendido, como buscando la sombra de su hijo para pedirle perdón. Y aunque siguió gobernando, ya no era él mismo. Aún más solitario. Aún más frágil. Pero también más temido. Porque ahora no solo era el hombre que castigaba a sus enemigos, sino el que no pudo proteger ni a su propia sangre. Los rezos se hicieron más frecuentes.
Los ayunos más largos. Las penitencias más crueles. Y entre cada acto de fe, seguía escribiendo. Ahora ya no cartas, sino fragmentos sueltos. Como pedazos de conciencia. Como cenizas que trataban de formar, otra vez, una llama. ¿Quién soy, Señor, si el dolor que infundo ya no me devuelve paz? ¿Quién me sostiene, si mis manos ya no pueden tocar sin herir? Pero las respuestas no llegaban. Y el pueblo seguía arrodillado ante él. Por miedo. Por costumbre. Por historia. Y él seguía caminando con su bastón de hierro. El rostro demacrado. La barba larga. Los ojos huecos. No como un emperador, sino como el último guardián de una tormenta que no se disolvía. La nieve caía sin pausa sobre Moscovia. Cubría los techos de las iglesias. Los caminos de los mercados. Las cruces de los cementerios. Y también, lentamente, la memoria de un imperio que no sabía cómo recordar sin temer. Iván pasaba más tiempo en iglesias que en salas de consejo. Se confesaba ante monjes exhaustos, que no sabían si estaban escuchando una culpa verdadera o una actuación para los cielos. Decía que temía el juicio final, pero actuaba como si aún no creyera que alguien más pudiera juzgarlo. Rezaba. Ayunaba. Lloraba. Y después, firmaba sentencias. Las crónicas de los monasterios lo retratan como una figura de contradicción constante. Un hombre que podía pasar del llanto a la furia. En el mismo parpadeo. Que besaba los íconos sagrados. Y al día siguiente, ordenaba castigo sin juicio. Los más cercanos ya no intentaban comprenderlo. Solo obedecer. Porque los límites se habían borrado. Porque nadie sabía cuál sería el gesto que abriría la próxima grieta. Porque nadie quería ser el próximo nombre olvidado en los registros. Los días eran lentos. Pero los decretos llegaban con precisión. Ciudades enteras fueron castigadas por rumores. Aldea tras aldea, los oprichniki cabalgaban sin palabras. Vestidos de sombra. Con perros a sus pies y látigos en las manos. Una de esas ciudades fue Novgorod. Se decía que sus líderes conspiraban. Que planeaban traición. Que dudaban de la devoción del zar. Y eso fue suficiente. Iván partió hacia allá con su séquito negro. Con su bastón. Con sus oraciones. Entró en la ciudad entre campanas y silencio. El pueblo lo recibió con temor. Las iglesias repicaban. Pero sus notas eran huecas. Los días siguientes fueron largos. Las plazas se llenaron de humo. Los cuerpos fueron arrastrados hasta el río. Los templos fueron saqueados. Y todo, en nombre de Dios. Todo, en nombre del orden. Todo, en nombre del zar que ya no veía diferencia entre disciplina y destrucción. Uno de los cronistas escribió: aquellos ojos no eran humanos. No eran demonio. No eran locura. Eran vacío. Y en medio de todo, Iván cantaba salmos. Leía versículos. Dictaba órdenes con voz suave. Como si aún creyera que lo suyo era voluntad divina. Y no soledad desesperada. Al regresar a Moscú, no habló del tema. Solo mandó levantar una nueva iglesia. Una más alta. Más dorada. Más silenciosa. Como si el castigo purificara. Como si los templos pudieran limpiar la sangre. Como si Dios pudiera olvidar más fácil que los hombres. Sus noches se volvían más largas. Sus sueños, más erráticos. Despertaba hablando en lenguas que nadie entendía. Gritaba nombres ya muertos. Susurraba frases que se deshacían en su boca. Yo fui, yo fui. ¿Fuiste qué, Iván? ¿Fuiste niño sin madre? ¿Fuiste zar sin amor? ¿Fuiste voz sin eco? Nadie podía responderle. Y él, tampoco. En los jardines del Kremlin, se mandó a construir una torre pequeña. Cerrada. Sin ventanas. Solo una cruz de hierro en la parte alta.
Allí pasaba horas. A veces un día entero. Solo. Sin guardias. Sin lujos. Sin testigos. Los sirvientes decían que desde esa torre, a veces se escuchaba música. Otras veces, llanto. Y a veces, solo silencio. Ese mismo silencio que quedó colgado. Desde el día en que Iván se golpeó a sí mismo. Y no supo cómo curarse. El invierno se alargaba en el alma de Iván. Ya no era solo el frío de la piedra. Ni el silencio de los salones. Era un hielo que se había instalado en su sangre. En su mirada. En su forma de estar. Los años lo habían vuelto más lento. Más encorvado. Más opaco. Pero también más temido. Porque lo que antes era furia, ahora era calma desconcertante. Una calma que nadie sabía si venía del arrepentimiento. O de una resignación que ya no necesitaba gritar. Se le veía caminar por los pasillos del Kremlin envuelto en túnicas oscuras. Con un bastón que arrastraba apenas. A su lado, a veces, un escriba. A veces, un monje. A veces, nadie. Porque la soledad se había vuelto su sombra más fiel. La corte ya no era corte. Era ceremonia. Una sucesión de gestos contenidos. De cabezas agachadas. De frases elegidas como si cada palabra pudiera abrir un abismo. Sus hijos seguían creciendo. Los miraba con distancia. No por falta de amor. Sino porque el amor, en su experiencia, siempre terminaba por doler. Y temía. Temía que su locura los tocara. Temía que repitieran sus errores. Temía que lo olvidaran vivo. De noche, escribía sobre ellos. A veces con ternura. A veces con temor. Dios mío, si me concedes algo, no permitas que ellos se vuelvan yo. No permitas que amen como yo. Ni que teman como yo. Ni que gobiernen como quien ha sido roto antes de ser formado. El clero aún lo rodeaba. Pero ya nadie lo aconsejaba. Solo lo escuchaban. O lo obedecían. Porque en sus palabras había un eco que no venía del poder, sino de una tristeza tan grande, que convertía en juicio hasta la compasión. Una tarde, un pintor fue convocado al palacio. El zar quería un icono nuevo. Una imagen de Cristo como juez. No como redentor. El pintor lo miró con respeto y preguntó: ¿Deseáis que mire con misericordia? Iván no dudó. No. Deseo que mire, como yo he aprendido a mirar. Y el pintor, con las manos temblorosas, comenzó a trazar un rostro que nunca se borraría de su memoria. La ciudad aún vivía. Los mercados. Las campanas. Las procesiones. Pero el pueblo hablaba con un tono distinto. No por sumisión, sino por agotamiento. Como quien ya no sabe si el zar está loco, o si el mundo entero se ha vuelto reflejo de su locura. Algunos decían que lo habían visto hablar con los retratos. Otros, que rezaba de rodillas durante horas, sin moverse. Algunos pocos aseguraban que, en secreto, aún lloraba por Anastasia. Pero todos coincidían en una cosa. Que Iván ya no gobernaba desde el trono, sino desde un lugar más oscuro. Más profundo. Más inaccesible. Su propia conciencia. Y desde ahí, seguía dictando el destino de un país. Una noche, el escriba personal del zar encontró un cuaderno olvidado. No lo abrió. No lo leyó. Solo lo acarició con los dedos y lo guardó en silencio. Porque a veces, la locura no está en lo que se escribe, sino en lo que ya no se puede decir. Los pasos de Iván resonaban más despacio. El bastón golpeaba el suelo con la cadencia de un reloj cansado. Ya no miraba a todos. Solo a algunos. Y, con el tiempo, ni siquiera a esos. El cuerpo envejecía. Pero la sombra no. Seguía extendiéndose. Larga. Densa. Como si hubiera heredado la forma de su propio miedo. En su alcoba, la luz entraba por una sola rendija.
No tenía más compañía que libros santos, pergaminos inacabados y un retrato viejo de Anastasia, casi borrado por el tiempo. Dormía poco. Comía poco. Hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras seguían teniendo el peso de quien había aprendido a ordenar con el tono, más que con el contenido. Un día pidió ver a su nieto. El niño entró, vestido con cuidado, con la mirada limpia. Iván lo miró en silencio largo. Luego se acercó. Le tocó la frente. Y murmuró: «Que no crezcas con fuego dentro». Y lo dejó ir. Era todo. Una frase. Una advertencia. Una bendición que no sabía cómo dar. En las iglesias, se rezaba por su alma mientras aún vivía. Era el único zar por quien se elevaban oraciones de perdón. Antes de su muerte. Porque todos sabían, aunque no lo dijeran, que Iván había cruzado un umbral del que no se volvía. Un día, al pasar junto a uno de los íconos colgados en la galería, se detuvo. Era San Juan el Bautista. Con el rostro serio, los pies descalzos, los ojos encendidos. Y dijo. Él también gritaba en el desierto. Y nadie le creyó. Sus sirvientes comenzaron a notar algo nuevo. El zar estaba cansado. No del cuerpo, sino del peso de lo no dicho. De lo que no pudo perdonar. De lo que no supo amar. De lo que no quiso soltar. A veces, durante las madrugadas, se le veía caminar descalzo por los pasillos. Susurraba salmos. Acariciaba las paredes como si fueran viejas compañeras. Y cuando pensaba que nadie lo oía, decía: «Yo fui más fiel a mis heridas que a mis promesas». Los monjes escribían sus frases sin firmarlas. Algunas se perdieron. Otras quedaron escondidas en bibliotecas polvorientas. El poder no me salvó. Solo me hizo más visible. Y cuando todos te ven, te dejan de mirar. Uno de sus antiguos amigos, ya anciano, lo visitó en silencio. Pasaron la tarde juntos. No hablaron del pasado. Solo del clima. Del pan. De los sonidos del río. Y al despedirse, Iván le dijo: «Gracias por no traerme recuerdos. Los míos ya me pesan suficiente». El pueblo comenzaba a entender lo que se acercaba. No por señales. No por decretos. Sino por la forma en que los días caían. Uno tras otro. Como hojas secas que ya no esperaban primavera. Y entonces, una tarde de marzo, en una de las salas del Kremlin, Iván se sentó en su sillón de madera. Apoyó las manos en los brazos tallados. Y miró al techo, donde una lámpara colgaba con la luz temblorosa. Se quedó quieto. Muy quieto. Tanto, que el escriba pensó que dormía. Pero no dormía. Solo descansaba. Por fin. De sí mismo. Aquella tarde, el Kremlin estaba más silencioso que de costumbre. No porque hubiera órdenes. No porque hubiera miedo. Sino porque todos, de alguna manera, sentían que algo invisible se estaba deshaciendo. Iván no se movía. Su cuerpo, envuelto en telas oscuras, parecía una estatua viviente. Pero sus ojos estaban abiertos. Y su respiración, aún era real. Un joven servidor, sin saber qué hacer, le llevó una copa con agua caliente. Iván no la tocó. Solo murmuró: «Hoy no. Hoy estoy recordando sin querer». Y esa frase bastó. El joven salió de la sala en silencio. Como quien ha sido testigo de un pensamiento demasiado grande. Porque eso era Iván al final. Una colección de pensamientos que ya no cabían en el cuerpo. Esa noche, el fuego en su habitación fue avivado con más leña que de costumbre. La temperatura subía. Pero Iván sentía frío. No en la piel. En la memoria. Pidió que trajeran un libro de oraciones. Luego lo dejó sobre sus rodillas sin abrirlo.
Pasó los dedos sobre la tapa, como acariciando la fe desde fuera. Hoy no quiero respuestas, dijo. Solo quiero compañía. Y entonces, pidió que nadie más entrara. Ni sirvientes. Ni clérigos. Ni consejeros. Solo él. Y su silencio. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de nombres. Nombres de los que ya no estaban. Nombres que nunca debieron haberse ido. Nombres que él mismo había borrado. Y entre ellos, uno brillaba más que los demás. El de su hijo. Aquel golpe. Aquel grito. Aquel instante. Lo revivía una y otra vez. Como si al pensarlo con más fuerza, pudiera, por fin, reescribirlo. Pero no. El tiempo, en su reino, también era implacable. Las paredes de su cuarto tenían marcas que solo él entendía. Pequeños rasguños. Manchas antiguas. Grietas que parecían líneas de un mapa. Que solo guiaban hacia adentro. Esa noche, Iván escribió su último texto. Nadie sabe dónde quedó. Nadie lo leyó. Solo se recuerda que, al amanecer, sobre la mesa había un papel doblado. Y junto a él, su bastón. Apoyado como una lanza rendida. El primer rayo de luz entró por la rendija de la pared. Tocó su rostro pálido. Y no encontró resistencia. Iván ya no estaba. No como antes. No como zar. No como sombra. No como eco. Solo quedaba el cuerpo. Y una pregunta suspendida. El Kremlin no tembló. La ciudad no gritó. El cielo no se oscureció. Solo cayeron las hojas de los árboles. Una a una. En silencio. Como si algo en el mundo supiera que debía bajar la voz. Lo vistieron con ropajes solemnes. Le colocaron una cruz sobre el pecho. Y lo rodearon de oraciones. Pero ninguna palabra logró contener lo que su historia había sido. Porque no era un solo relato. Era muchos. Contradictorios. Dolorosos. Humanos. Un monje anciano, al pasar junto al ataúd, murmuró. Que el Señor tenga piedad de ti. Aunque tú nunca supiste tenerla contigo mismo. Y así, sin un clamor grandioso, Iván se fue. No como zar. No como mártir. No como monstruo. Sino como lo que siempre fue. Aunque nadie lo aceptara del todo. Un alma rota que nunca supo cómo dejar de arder. Después de la muerte de Iván, el Kremlin no cambió de inmediato. Las puertas siguieron abriéndose al amanecer. Los sirvientes continuaron con sus tareas. Las campanas sonaban a la hora exacta. Pero algo, invisible, se había desplazado. No era solo la ausencia de un hombre. Era el peso que ese hombre había dejado en los muros. En los pasillos. En las voces que ahora hablaban más bajo. Los escribas no sabían qué escribir. Los clérigos no sabían qué rezar. Los herederos no sabían cómo mirar el trono sin sentir frío en la espalda. Porque Iván se había ido. Pero no del todo. Sus cartas aún dormían en cofres sellados. Sus decretos aún colgaban en las paredes. Su bastón, pulido por años de uso, aún estaba allí. Como si en cualquier momento fuera a volver a tomarlo. Y sobre todo, su silencio. Ese que no se escuchaba con los oídos, sino con la memoria. El pueblo habló poco. La mayoría susurró. Y algunos, los más ancianos, cerraron los ojos en cuanto se mencionaba su nombre. Como si quisieran evitar el peso de recordarlo. Fue un zar grande, decían unos. Fue un castigo de Dios, decían otros. Fue, demasiadas cosas para una sola vida. Pero mientras el mundo intentaba seguir, en los rincones más tranquilos, había quienes seguían buscándolo. No con palabras. No con teorías. Sino con preguntas. Uno de sus hijos caminaba por los corredores del Kremlin con pasos contenidos. No con miedo.
sino con respeto. Entraba en las salas donde su padre solía orar. Leía sus anotaciones. Y trataba de entender qué había detrás de esas frases tan llenas de sombra. Una mañana, encontró un libro con una marca. Era un salterio. Y en uno de sus márgenes, con tinta descolorida, alguien, seguramente Iván, había escrito: ¿qué es más terrible? ¿Perder la fe? ¿O seguir teniéndola cuando ya no consuela? El hijo cerró el libro con cuidado. Y no dijo nada. Porque entendía que no todo se responde. Algunas cosas, simplemente, se guardan. Fuera del Kremlin, el pueblo comenzó a construir nuevas historias. Algunas eran ciertas. Otras, inventadas. Pero todas llevaban su nombre. Iván. Iván el terrible. Iván el justo. Iván el loco. Iván el dolido. Los trovadores mezclaban hechos con leyenda. Contaban que en las noches de niebla se podía ver su figura caminar por los bosques cercanos a Moscovia, rezando con la cabeza gacha, como si aún buscara el perdón que en vida no pudo encontrar. Una anciana que había trabajado en palacio dijo una vez: yo lo vi llorar. No por debilidad, sino porque había cosas que ni su poder podía arreglar. Y luego guardó silencio para siempre. Porque hablar de Iván no era contar una historia. Era abrir una herida. Y no todos querían ver lo que había dentro. En los monasterios más antiguos, los monjes comenzaron a copiar fragmentos de sus oraciones. No todas. Solo algunas. Las más humanas. Las que no hablaban de castigo, sino de soledad. Una de ellas decía: Señor, no me perdones aún. Primero, ayúdame a entender qué hice con lo que no pude soportar. Y esa frase, copiada en letras pequeñas, comenzó a pasar de manuscrito en manuscrito, sin firmarse, como si al nombrarla todos supieran de quién era, sin necesidad de decirlo. La Rusia que despertó tras la muerte de Iván no era la misma. Parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Las calles seguían allí. Los mercados abrían. Las oraciones subían. Pero el país entero se sentía como una casa después de una tormenta. Todo sigue en pie. Pero ya nada está donde solía. El trono fue ocupado por su hijo menor. El más frágil. El menos preparado. Y con él comenzaron los susurros. No tiene la fuerza de su padre. No tiene su voz. No impone. Y quizá, pensaban algunos en secreto, eso no era del todo malo. Pero el vacío que Iván había dejado era profundo. Había gobernado durante décadas. Su nombre estaba en cada rincón. En cada documento. En cada rincón del alma rusa. Y llenarlo era como intentar encerrar el viento con las manos. Algunos boyardos comenzaron a recuperar terreno. Ocupaban los pasillos con más soltura. Sonreían con más frecuencia. Olían el aire con ese olfato antiguo de los que saben cuando el miedo ha dejado de proteger. Pero en las afueras, en aldeas pequeñas, el pueblo seguía hablando de Iván. Ya no con odio, ni con adoración, sino con esa voz con la que se habla de alguien que fue más grande que el lugar donde vivió. Tenía demonios. Sí, pero también tenía visión. Y también heridas. Nadie sabe lo que hubiera sido, si hubiera sido amado distinto. En una capilla alejada de los muros, una monja encontró un relicario viejo. Dentro, un pedazo de tela. Y una nota escrita con una caligrafía temblorosa. Yo no supe cómo ser bueno. Pero juro que lo intenté. Nadie sabía si era real. Nadie sabía si era suyo. Pero la monja, en vez de enterrarlo o guardarlo en secreto, lo colocó frente al altar. No como reliquia, sino como testimonio de que incluso los monstruos, alguna vez, intentaron ser hombres. Las historias continuaban naciendo.
Algunas lo pintaban como salvador. Otras, como verdugo. Pero en las más profundas, las que no se contaban con palabras, solo con miradas o gestos, Iván era algo más complejo. Una figura que reflejaba lo peor y lo mejor, lo más noble y lo más salvaje. Todo en un solo rostro. Un escritor anónimo de la época dejó esta línea. Hay hombres que llevan un castillo en la espalda. Iván cargaba con toda Rusia. Y en esa frase, quizá, se resumía todo. Porque no era solo el dolor personal. No eran solo los golpes recibidos. Era el peso de una nación entera sobre sus hombros. Cuando aún no sabía ni siquiera quién era. Y eso. Ese intento torpe, brutal, desgarrado de gobernar su mundo interior. Al mismo tiempo que gobernaba un imperio. Eso fue lo que lo volvió inolvidable. En algunas noches muy frías, cuando el Kremlin se cubría de escarcha, los guardias decían oír un crujido particular en los pasillos. No pasos. No puertas. Sino un roce. Como de bastón contra piedra. Y aunque sabían que nadie más rondaba, se hacían la señal de la cruz y decían: que el zar descanse. Si es que alguna vez aprendió cómo. Pasaron los inviernos. Uno tras otro, como copias del mismo suspiro blanco. Y aún así, Iván seguía ahí. No en cuerpo. Pero sí en las esquinas de la memoria. Las crónicas oficiales lo enumeraban entre los zares. Entre los gobernantes. Entre los hombres de poder. Pero en las casas de madera. En las cocinas. En los pasillos mal iluminados. Se hablaba de él de otra forma. Como si no fuera solo un personaje histórico. Sino una herida nacional. O una cicatriz. Que a veces ardía con el frío. ¿Sabes quién fue Iván? Preguntó un abuelo al nieto, frente a un fuego tenue. El niño negó con la cabeza. Fue un hombre que se rompió, mientras todos lo miraban sin decirle nada. Y el niño no entendió del todo. Pero guardó esas palabras. Porque había algo en la voz de su abuelo que no necesitaba explicación. En un monasterio del norte, un fraile anciano conservaba un manuscrito. No estaba firmado. No tenía título. Solo eran frases. Desordenadas. Dolorosas. Intensas. Y todas hablaban de un zar que rezaba entre lágrimas. Que temía el juicio eterno. Pero no dejaba de castigar a otros como si él fuera su reflejo. Me pusieron una corona antes de que aprendiera a llorar con libertad. Me enseñaron a desconfiar antes de que supiera amar. Y cuando quise gobernar con el corazón, me acusaron de débil. El fraile, al leerlo, no lloraba. Pero cada vez que terminaba de repasar las líneas, se quedaba en silencio largo. Como si hiciera duelo por alguien que nunca conoció. Pero que igual dolía. Los años siguieron cayendo. Los zares cambiaron. Los enemigos también. El mapa se expandía. El mundo avanzaba. Pero Iván no se movía. Seguía firme, inmóvil. Como una piedra que el río no logra empujar del todo. Y así, entre guerra y guerra, entre ley y ley, seguía encendida su figura. No como mito, sino como espejo. Porque cada vez que alguien nuevo llegaba al poder, la gente decía: ojalá no sea como Iván. Pero ojalá tenga su fuerza. Y esa frase, mitad miedo, mitad admiración, resumía lo que Rusia aún no sabía cómo procesar. En una iglesia de ladrillo rojo, un ícono antiguo mostraba a Iván de perfil. Sin corona. Sin espada. Sin título. Solo un hombre viejo. Con ojos que parecían mirar algo que el mundo no podía ver. Los fieles pasaban sin detenerse. Algunos se persignaban. Otros desviaban la vista. Y una mujer muy anciana, al verlo, susurró: perdónalo, Señor. Porque ni él supo quién era. Y con esa frase,
Continuó su camino entre la nieve, dejando tras de sí el eco de una verdad que tal vez, después de tanto tiempo, aún nadie se atrevía a aceptar por completo. En el Kremlin, el eco de su nombre seguía vivo. No en los decretos. No en las ceremonias. En las paredes. En los pasillos donde el mármol parecía recordar sus pasos. En los rincones donde su sombra había aprendido a moverse sin testigos. Algunos guardias, más por costumbre que por temor, seguían tocando el marco de una puerta antes de entrar, como si pidieran permiso a alguien que ya no estaba. Por si acaso, decían. Y nadie se reía. Una noche, durante una fuerte tormenta, uno de los vigilantes más jóvenes escuchó un murmullo. Pensó que era el viento. Pero al acercarse a una sala cerrada, sintió un aire distinto. No era frío. Era antiguo. Como si esa sala, por un instante, recordara. Dentro no había nadie. Solo un viejo icono con la pintura desvanecida. Y una cruz de hierro inclinada. Pero el joven salió con el rostro pálido. Y nunca más volvió a hacer guardia en ese ala del palacio. Porque hay presencias que no se ven. Pero tampoco se discuten. Mientras tanto, en monasterios alejados del ruido de Moscovia, los monjes continuaban copiando fragmentos de sus escritos. No los oficiales. No los firmados. Los otros. Los que se encontraron en hojas sueltas. En márgenes. En retazos de oración. Hoy soñé que mi hijo me miraba, y no tenía miedo. Hoy recé por los que maté. Pero no pude recordar todos sus nombres. Hoy me pregunté si Dios también tiembla cuando perdona. No se sabía con certeza si esas líneas eran suyas. Pero nadie lo dudaba. Porque había en ellas una mezcla de fe y oscuridad. Que solo alguien como Iván podía haber escrito. Los años avanzaban. Y con ellos, el país cambiaba. Pero algo en la historia seguía girando alrededor de su figura. Como un satélite que nunca encuentra otro centro. Los profesores de historia discutían sobre él. Unos lo llamaban reformador. Otros, tirano. Unos lo veían como víctima. Otros, como arquitecto del miedo. Pero todos coincidían en algo. Nadie había marcado tanto el alma rusa como él. Un viajero extranjero, al llegar a Moscú y escuchar su historia, escribió en su diario. No sé si fue cruel o justo, loco o sabio. Solo sé que cada vez que alguien lo nombra, la habitación cambia de temperatura. Porque Iván no se fue. No del todo. Siguió en las palabras. En los gestos. En los silencios que los demás no saben llenar. Y cada tanto, cuando el cielo se oscurece más de lo normal, y las campanas suenan con eco hueco, hay quienes sienten su presencia. No con miedo. Con respeto. Con tristeza. Con la certeza de que fue mucho más que un hombre. Fue el intento, fallido y feroz, de alguien que quiso dominar el mundo, cuando ni siquiera había aprendido a habitarse a sí mismo. El nombre de Iván seguía resonando. No como un grito. No como una orden. Sino como un eco suave que flotaba en el aire. Como las cenizas que se niegan a asentarse del todo. En las aldeas más alejadas, donde las noticias llegaban como susurros. Y las leyendas se mezclaban con las estaciones. Se seguían contando historias sobre él. Algunas eran oscuras. Dicen que caminaba sobre la nieve sin dejar huellas. Que su bastón podía romper el alma. Que hablaba con los muertos en voz baja. Otras, curiosamente tiernas. Dicen que cantaba a su esposa por las noches. Que en los días de lluvia no castigaba a nadie. Que una vez soltó a un ciervo herido, porque le recordó a sí mismo. Nadie sabía con certeza si eran verdad. Pero tampoco importaba. Porque Iván, para esas gentes, era menos un recuerdo y más, una advertencia. Un espejo que devolvía preguntas incómodas. ¿Hasta dónde aguanta un corazón sin ternura? ¿Qué hace el poder con un alma rota? En una escuela de teología en el sur,
Un profesor, anciano, propuso a sus alumnos escribir sobre el perdón. Uno de ellos eligió como tema: ¿se puede perdonar a Iván el Terrible? La clase entera quedó en silencio. No por falta de opinión, sino porque sabían que la pregunta no era histórica, sino personal. Una noche de invierno, un monje caminaba por los pasillos de un convento helado. Encontró una hoja suelta, arrastrada por el viento, atada al marco de una ventana con un clavo oxidado. No tenía firma, ni fecha. Solo decía: a veces, el castigo que uno inflige al mundo es el mismo que uno no sabe cómo dejar de darse a sí mismo. La guardó sin decir palabra. Y la releyó cada mañana durante el resto de su vida. El trono siguió siendo ocupado. Las guerras continuaron. Los decretos cambiaron de tinta. Las coronas de forma. Pero en los suspiros de la historia rusa, Iván seguía allí. Como un nombre que pesa. Como un temblor que no se nombra, pero se siente. En las paredes del Kremlin, algunos dibujos escondidos, grabados por sirvientes anónimos, mostraban a un hombre con corona y ojos abiertos como si no pudiera cerrarlos nunca. Como si ni siquiera la muerte le hubiera traído descanso. Un escultor del siglo siguiente intentó representarlo. Pasó años modelando su rostro en barro. Pero cada vez que terminaba, lo destruía. No logro que me mire sin juzgarme, decía. Y al final, dejó la escultura incompleta. Solo una mano. Extendida. Como si aún esperara algo. Un gesto. Una disculpa. Una palabra que nunca llegó. Porque quizás eso fue Iván. Una pregunta sin respuesta. Un dolor sin nombre. Una plegaria lanzada al cielo sin saber si alguien la recogía. Y cada cierto tiempo, cuando una voz fuerte se alza en el país, cuando alguien comienza a gobernar con puño cerrado, alguien, en voz baja, pregunta: ¿estamos volviendo a Iván? No como amenaza, sino como advertencia. De lo que pasa cuando se deja de escuchar al niño que aún llora bajo la corona. Los siglos, como capas de nieve, intentaron cubrir su nombre. Y sin embargo, bajo cada nuevo relato, bajo cada nueva crónica, la figura de Iván seguía intacta, esperando ser leída con otros ojos. En una biblioteca de madera y polvo, un joven estudiante de historia se topó con un libro sin lomo. Lo abrió. Las páginas estaban escritas a mano, con letra fina y cuidadosa, como quien teme que la tinta misma lo traicione. En una de esas páginas, leyó: si un hombre es creado por el miedo, ¿cómo puede ofrecer amor? Y supo, sin necesidad de más pruebas, que ese pensamiento pertenecía a alguien que había vivido en guerra consigo mismo. En las aldeas cercanas al Volga, los ancianos aún contaban a los niños que Iván hablaba con las campanas. Que no las mandaba tocar, sino que las escuchaba primero. Y solo si ellas lo permitían, ordenaba el siguiente acto. Una leyenda decía que había una campana, forjada en secreto, que nunca llegó a sonar durante su reinado. Porque Iván la temía. Decían que no emitía sonido, sino juicio. Mucho después de su muerte, un herrero encontró un fragmento de esa campana enterrada en el suelo. La golpeó por curiosidad. Y el sonido que salió fue tan grave, tan profundo, que se arrodilló sin saber por qué. No suena como metal. Suena como lamento. En Moscú, un anciano escriba encontró una carta sin sello. No tenía destinatario. Solo comenzaba con una frase. No escribo para ser comprendido. Solo para dejar constancia de que existí. La letra era trémula. Casi ilegible. Pero el papel olía a humo. Y en sus bordes había marcas de dedos. Como si alguien la hubiera sostenido largo rato. Antes de soltarla. Los monasterios, lejos del poder, seguían leyendo sus notas como si fueran salmos tristes. Y aunque no lo canonizaban,
ni lo maldecían. Algunos lo incluían en sus oraciones nocturnas. No como santo, sino como alma errante. Dios mío, si él te gritó, escúchalo aunque no sepamos hacerlo nosotros. Una vez, un viajero francés preguntó por él en una taberna. Quería saber si el pueblo aún lo recordaba. Un campesino respondió, bebiendo en silencio. Aquí no se olvida a quien nos enseñó lo que el miedo puede hacerle a un hombre. Y lo que un hombre puede hacerle a su miedo. Esa frase quedó grabada en la mente del viajero durante años. Y al volver a su país, escribió. Conocí la historia de un rey. Pero lo que vi en Rusia fue el dolor de un niño que nunca encontró brazos suficientes. Porque Iván, más que zar, más que símbolo, fue un espejo. Uno que devolvía el reflejo de todo lo que el alma humana puede cargar. Cuando el amor no llega a tiempo. ¿Y en los templos? Al encender una vela por los muertos. Algunos la dedicaban sin decir nombre. Solo susurraban. Por el que nunca supo perdonarse. Y dejaban que la llama hablara por ellos. En el corazón de Moscovia. Donde los muros hablan más que las bocas. Los siglos parecían haber suavizado su nombre. Pero no su eco. Ya nadie lo recordaba con exactitud. Los libros lo reconstruían. Las leyendas lo adornaban. Los discursos lo moldeaban según el momento. Pero en el silencio. En ese espacio entre palabra y palabra. Seguía latente su figura. Intensa, desordenada, irreparable. Un joven monje, aficionado a la caligrafía. Encontró en los archivos de un monasterio una frase suelta escrita en el reverso de un salmo. Yo también deseé ternura. Solo que no supe qué hacer con ella cuando vino. No tenía firma. No tenía fecha. Pero parecía decir más sobre Iván. Que todos los tratados de historia juntos. En la escuela, los niños aprendían su nombre como parte de una lista. Iván el Terrible, el primer zar, el de la oprichnina, el de los ojos profundos. Pero al salir al recreo, uno de ellos preguntó. ¿Y por qué fue terrible? El maestro dudó un momento. Y luego respondió. Porque lo que llevó por dentro era más grande que lo que el mundo supo soportar. En una ermita al borde del bosque, una anciana rezaba por las almas que no descansaban. Decía que algunas muertes eran tan largas. Que tardaban siglos en completarse. Y cuando le preguntaban si creía que Iván había encontrado la paz, ella respondía. A veces, el alma no quiere paz. Quiere ser entendida primero. Y tal vez por eso aún seguía ahí. En las grietas de las historias. En los susurros de los templos. En los retratos sin rostro. Como si no buscara absolución. Sino otra oportunidad. No de vivir. Sino de explicarse. En la plaza donde una vez ordenó castigos. Ahora los niños jugaban. Corrían, reían, gritaban sin miedo. Pero uno de ellos se detuvo. Miró hacia una piedra antigua. Y preguntó. ¿Quién vivía aquí? Un anciano sentado en un banco cercano respondió. Alguien que no supo cómo vivir. Pero tampoco quiso morir sin dejar una marca. Y esa respuesta, dicha sin dramatismo, contenía la tragedia completa de Iván. No su crueldad. No su locura. Sino su soledad insondable. Un poeta del siglo posterior escribió. Iván no fue el fuego. Fue la chispa que nadie supo apagar con ternura. Y en esa línea quedó suspendida. Como en una gota de tinta. Una vida entera. Porque hay existencias que no se juzgan ni se glorifican. Solo se contemplan. Con un nudo en la garganta. Y una vela encendida. No por devoción. Sino por humanidad. Los muros del Kremlin ya no sabían si guardaban historia o penitencia. Tantos pasos habían recorrido sus pasillos. Tantos susurros se habían quedado colgados en los techos altos. Que el aire parecía conservar la respiración. Por respeto. Los nuevos zares, los nuevos decretos. Las nuevas guerras. Todos querían mirar hacia adelante.
Pero había algo en el trono que siempre giraba la vista hacia atrás. Como si cada respaldo, cada brocado, estuviera aún templado por la espalda de Iván. Uno de sus sucesores pidió remover todos los retratos del antecesor. No quiero su sombra detrás de mí, dijo. Pero los sirvientes, discretos, no tocaron el que estaba detrás del tapiz de la sala más antigua. Decían que moverlo traía desdicha. Y nadie quería comprobarlo. Mientras tanto, en un convento perdido entre nieves del norte, una novicia encontró una pequeña cruz de madera en una caja sin nombre. En su base, apenas visible, una frase grabada. Perdóname por ser tan humano. La novicia no entendió del todo. Pero desde ese día, al orar por los difuntos, añadía en silencio. ¿Y por el que escribió eso? Las canciones populares lo recordaban a su manera. ¿Entonadas simples? Con estribillos suaves. ¿Qué hablaban de un zar que hablaba con lobos? ¿Qué dormía en torres altas? ¿Qué gritaba en sueños los nombres que nunca aprendió a pronunciar con amor? Una abuela le cantaba a su nieta una de esas melodías antes de dormir. El zar se sienta solo. Su corona pesa más que el frío. No es oro lo que brilla. Es el dolor que no se dijo. El tiempo pasaba. Pero la figura de Iván no se diluía. Se transformaba. Pasó de ser historia a símbolo. Y de símbolo a espejo. Un joven escritor que vivía cerca de Kolomenskoye escribió en su diario. A veces siento que todos llevamos un pedazo de Iván dentro. Un miedo que nadie calmó. Un grito que no salió. Un amor que se volvió defensa. Porque eso fue Iván para muchos. La representación cruda de lo que ocurre cuando al alma se le exige reinar. Antes de aprender a sentir. En el museo donde guardaban parte de su vestimenta, una capa aún conservaba su olor. A cuero, a incienso, a humedad. A rezo silencioso. Y cada vez que un cuidador la tocaba, lo hacía con guantes y con un segundo de pausa. Como quien entra, por accidente, en un recuerdo que no le pertenece, pero lo atraviesa igual. Los sabios seguían discutiendo si fue mártir o tirano. Si era un producto de su tiempo. O un error que el tiempo no supo evitar. Pero en los templos, en las aldeas, en los bancos de madera desgastada, la pregunta era otra. ¿Dónde termina el castigo? ¿Y empieza el perdón? Y nadie lo sabía. Porque Iván no dejó respuestas. Solo puertas entreabiertas. Y una voz lejana que aún, de vez en cuando, parece decir. No quise herirlos a todos. Solo quise que alguien me viera. En los anaqueles polvorientos de los monasterios antiguos, donde los libros ya no se leen pero tampoco se olvidan, algunos manuscritos empezaban a desgastarse. No por el tiempo, sino por las manos que los abrían solo en las noches más silenciosas. Uno de ellos tenía una oración inusual. Una súplica sin destinatario. Como un pensamiento que se escapó del pecho y terminó entre páginas de salmos. No quiero descanso. Quiero que alguien entienda lo que me dolió gobernar sin haber sido primero un niño abrazado. Nadie supo quién lo escribió. Pero el monje que lo transcribió escribió al margen. Este hombre no pide perdón. Pide ser oído. Y así lo copiaron. En silencio. Como quien riega una flor seca. Por si aún puede volver a abrirse. Mientras tanto, en Moscú, la vida moderna crecía sobre ruinas antiguas. Edificios nuevos. Cúpulas restauradas. Trenes que cruzaban donde antes hubo estatuas. Pero la figura de Iván aún rondaba. Ya no con la furia de antes. Sino como una figura que nadie quiere volver a mirar de frente. Pero todos presienten en la periferia de la memoria. En una exposición sobre gobernantes históricos, una niña se detuvo frente al retrato de Iván. Lo miró largo rato. Y preguntó. ¿Por qué parece que está a punto de llorar? Su madre no supo qué decir. Porque, en verdad, era justo esa la expresión.
La de alguien que nunca terminó de soltar las lágrimas. Los sabios seguían analizando sus decisiones. Sus políticas. Sus campañas militares. Sus reformas. Pero los poetas, más callados, hablaban de su infancia como quien habla de una piedra caída al agua. No importa cuán lejos vaya la onda. El centro del impacto siempre está bajo la superficie. Un viejo sacerdote escribió en su cuaderno personal. A veces, al rezar por las almas que nadie nombra, mi lengua se tropieza con un nombre que no digo, pero que tiembla en mi boca como una espina que se quedó allí desde hace siglos. En algunos templos, aún se encienden velas por los gobernantes de corazón herido. Y nadie pregunta por nombres. Porque todos saben que ese rezo le pertenece a Iván. Su historia, con el tiempo, dejó de ser solo advertencia. Se volvió pregunta. Una pregunta sin respuesta, pero con peso. Una piedra en la lengua del pueblo. Un reflejo difícil de sostener. Porque hablar de él era hablar también de los límites del alma. De lo que un corazón humano puede soportar. Antes de transformarse en piedra. O en fuego. Y aún así, entre tanta oscuridad, queda un destello. El niño. El que caminaba por los pasillos fríos. Con los ojos grandes. Y las manos vacías. Esperando algo que nunca llegó. Y que, tal vez, nunca dejó de esperar. En una pequeña iglesia de piedra cerca del río Oca. Una vela lleva más de 30 años encendiéndose cada noche en el mismo rincón. Nadie sabe quién la enciende. Nadie pregunta. Solo aceptan su presencia. Como se acepta la compañía de un alma que aún no quiere marcharse. La base del candelabro tiene una inscripción desgastada. ¿Por quién gobernó con miedo? ¿Por quién amó sin saber cómo? No hace falta firmar. Todos entienden. Todos sienten. Porque aunque los siglos pasen, hay dolores que se heredan como una melodía triste. De generación en generación. Iván, más allá de los libros y las fechas, se convirtió en eso. Una música baja. Hecha de madera, fuego y sombra. Una presencia que no necesita palabras para hacerse sentir. Los sueños de algunos hombres lo traen de vuelta. No con corona. Ni con espada. Ni con capa. Sino como un anciano silencioso. Sentado en el umbral de una puerta que no abre. Mirando el mundo con ojos que ya vieron demasiado. Uno de esos soñadores, que un sacerdote joven, se escribió. Soñé con Iván. Me miró sin hablar. Y supe, de algún modo, que solo quería saber si alguien aún rezaba por él. Y eso bastó para que, desde entonces, cada noche, a la hora del silencio, el sacerdote susurre una frase entre sus oraciones. Por aquel que no supo pedir consuelo. En los palacios convertidos en museos. Los visitantes caminan por los salones que una vez fueron suyos. Ven las vitrinas. Leen los carteles. Observan los retratos. Pero hay quienes, al llegar a cierto pasillo, sienten algo más. No miedo. No emoción. Solo un leve escalofrío. Como si el aire aún guardara la respiración del niño que allí caminó. En busca de algo que no tenía nombre. Pero sí ausencia. Un investigador encontró, entre documentos olvidados, un pequeño diario sin autor. Solo contenía una frase repetida una y otra vez. En distinta caligrafía. Como si muchas manos la hubieran copiado a lo largo del tiempo. ¿Y si solo buscaba que alguien no huyera cuando lo mirara de frente? Tal vez, después de todo. Eso era lo que Iván quiso. Más allá del poder. Más allá del control. Más allá del temor que sembró. Tal vez solo necesitaba que alguien se quedara. No para juzgarlo. No para cambiarlo. Solo, para quedarse. Pero nadie lo hizo. Y entonces, se quedó él consigo mismo. Con su eco. Con su furia. Con su fe. Con su vacío.
Y por eso aún está aquí. Porque su historia no fue un castillo. Ni una corona. Ni una leyenda. Fue una plegaria mal pronunciada. Que aún viaja por los pasillos del tiempo. Esperando que, en algún rincón del alma humana, alguien diga: yo te escucho. Las campanas seguían sonando en Moscovia. Distintas. Nuevas. Afinadas por manos que nunca lo conocieron. Y, sin embargo, cada vez que repicaban con tono grave, alguien, en algún rincón, cerraba los ojos. No por superstición, sino por instinto. Como si todavía recordaran lo que esas campanas habían anunciado siglos atrás. El trono, frío y firme, seguía acogiendo nuevas figuras. Nuevas promesas. Nuevos imperios. Pero debajo del cojín. Debajo del oro. Seguía el mismo peso. No el de la madera. Sino el del silencio. Uno de los herederos de Iván. Años después, entró en una de las cámaras que habían sido cerradas desde su muerte. No tocó nada. Solo caminó. Y, al llegar a un rincón donde aún colgaba una tela envejecida, dijo en voz baja: yo también tengo miedo. Pero no quiero que mi miedo se parezca al tuyo. Y salió sin mirar atrás. Porque aunque las épocas cambien, las sombras que deja un alma que no fue abrazada, permanecen. No para asustar, sino para enseñar. Los niños, en las escuelas, seguían aprendiendo su nombre. Iván IV. El primer zar. El reformador. El despiadado. El creyente. Pero en algunos libros más antiguos, escondidos en los estantes que casi nadie abría, había otras descripciones. Más humanas. Más incómodas. Más tristes. Llamado terrible por los que nunca supieron cuánto dolor cabe en un niño sin madre. Recordado como cruel por quienes nunca vieron su noche más larga. Incomprendido por todos, incluido él mismo. Y entre esas líneas, la figura de Iván no se hacía más clara. Pero sí más real. En una capilla rural, una abadesa mandó tallar una imagen sin nombre. Un hombre de rostro agotado. Con las manos extendidas. Y los ojos cerrados. Cuando le preguntaron quién era, ella respondió: no lo sé. Solo sentí que alguien, alguna vez, quiso ser sostenido, y no lo fue. Y los fieles, al pasar, comenzaron a dejar flores. No por devoción, sino por compasión. Porque hablar de Iván no era ya hablar del poder. Ni del terror. Ni del legado. Era hablar de lo que ocurre cuando el alma no encuentra lugar donde reposar. Un historiador moderno, en un ensayo, escribió: Iván fue espejo, no estatua. Y el mundo que lo miró no estaba preparado para ver lo que reflejaba. Y quizás por eso su historia aún nos acompaña. No para asustarnos. Ni para enorgullecernos. Sino para hacernos preguntas que, todavía hoy, nos cuesta responder. ¿Qué hacemos con el dolor que no entendemos? ¿A quién señalamos cuando no queremos mirar hacia adentro? ¿Y qué ocurre con aquellos que solo quisieron ser queridos, pero aprendieron a castigar para no ser olvidados? Tal vez Iván no fue respuesta. Tal vez fue solo una pregunta viva. Y mientras no sepamos contestarla, él seguirá ahí. El invierno volvía. Como siempre. Como si nada cambiara. Y, sin embargo, bajo la nieve, el país no era el mismo. Ni los hombres. Ni las memorias. Ni las preguntas. Los templos habían sido restaurados. Las calles rebautizadas. Los libros reescritos. Pero algo seguía sin resolverse. Un nudo que no estaba en los hechos, sino en lo no dicho. Iván había sido rey. Pero también penitente. Guerrero. Y a veces solo sombra. Y lo que dejó atrás no fue una línea recta, sino un laberinto.
En un colegio rural, un maestro mandó escribir a sus alumnos una redacción sobre el miedo. Uno de ellos escribió una sola frase. Mi abuelo decía que el miedo no se hereda. Pero yo creo que Iván todavía vive en los pasillos. Y nadie supo cómo corregir eso. En otra parte del país, una mujer mayor, sin formación académica, tejedora de íconos, empezó a bordar una imagen extraña. Un trono vacío. Y sobre él, una paloma dormida. ¿Qué representa? Le preguntaron. Lo que nunca llegó, respondió. Paz para alguien que siempre estuvo lleno. En las noches de tormenta, los más viejos aún dejaban una vela encendida en la ventana. No por tradición. Ni por fe. Sino porque sentían, en lo más hondo, que algunos espíritus no buscan asustar, sino volver a casa. Y que a veces, una pequeña luz es suficiente para guiarlos en la oscuridad. En un archivo olvidado del Kremlin, un historiador encontró lo que parecía ser una última carta de Iván. Fragmentada. Manchada. Casi ilegible. Pero una frase podía leerse con claridad. Si alguna vez alguien quiere saber quién fui, que no empiece por mis títulos, sino por lo que callé. Esa hoja fue colocada bajo vidrio. Pero no se exhibió. No se anunció. Solo se guardó. Como quien reconoce que algunas verdades no se muestran. Se respetan. Un anciano clérigo escribió en su testamento. No le tema a los hombres que lloran. Tema a los que dejaron de saber cómo hacerlo. Y al pie del documento, sin explicación, dibujó una pequeña corona partida en dos. Tal vez fue eso lo que le pasó a Iván. Que se quedó con la corona entera. Pero con el corazón dividido. Y gobernó así. Con manos firmes. Y alma rota. Y por eso sigue entre nosotros. No como símbolo de poder. Ni como advertencia del pasado. Sino como una presencia sutil que nos pregunta, cada tanto. ¿Estás seguro de que lo que llamas fuerza no es solo un miedo mal vestido? Porque hay nombres que no se entierran. Se siembran. Y crecen donde menos esperamos. En un poema. En una oración. En el temblor de una voz que no sabe si hablar. O pedir perdón sin palabras. Los siglos seguían girando. Nuevos reinos caían. Nuevas revoluciones nacían. Pero en Rusia, cada vez que el poder se volvía demasiado absoluto, demasiado frío, demasiado inexplicable, alguien recordaba a Iván. No como culpable. No como guía. Sino como una sombra que advertía. He estado donde tú estás ahora. Y no encontré salida. En un pequeño orfanato del norte, los niños jugaban cerca de una chimenea encendida. Uno de ellos, de mirada seria y piel delgada, dibujó en la escarcha de la ventana la figura de una corona. Y luego la borró con la palma. La cuidadora le preguntó: ¿por qué la quitaste? Y él respondió: porque no quiero que pese. La cuidadora no dijo nada. Pero entendió más de lo que pudo explicar. En las ciudades, las estatuas se erosionaban. Las paredes se pintaban una y otra vez. Los documentos se digitalizaban. Pero en los monasterios, seguía habiendo una sola lámpara colgando sobre la mesa donde se copiaban a mano los rezos. Y en muchos de esos rezos, al final de la hoja, se añadía una sola línea. Por aquel que gobernó solo. Rodeado de todos. Un pintor contemporáneo, obsesionado con la figura de Iván, decidió retratarlo sin rostro. Solo el cuerpo, la corona caída a un lado. Y dos manos apretadas sobre el pecho. Cuando le preguntaron por qué, dijo: porque a veces no hay que mirar su cara, sino todo lo que tuvo que sostener con los dientes apretados. En la historia de Rusia, Iván quedó como un punto de inflexión. Un antes. Un después. No por sus batallas. Ni por sus decretos.
sino por la marca invisible que dejó en la forma misma de comprender el poder. Cada vez que un líder se endurece, cada vez que el pueblo guarda silencio con demasiada obediencia, alguien, en una esquina, en un aula, en una celda, susurra su nombre. No con nostalgia, ni con rabia, con temor. Y con una pregunta. ¿De nuevo? Y es que Iván no fue un monstruo fácil de olvidar. Porque no era solo monstruo. Era humano. Dolorosamente humano. Trágicamente humano. Y esa es la herida que nos sana. Una anciana historiadora, en su última conferencia, terminó con esta frase. No lo excusen. No lo glorifiquen. Pero tampoco lo ignoren. Porque fue uno de los nuestros. Y nadie sale ileso de haberlo sido. En la penumbra de una iglesia antigua, donde solo las velas conocen los secretos, alguien escribió en el banco más escondido. Si aún estás buscando redención, yo, estoy aquí. No para juzgarte, sino para escucharte. Aunque llegues tarde. Y es posible, solo posible, que si alguna parte de él todavía camina por este mundo, se detenga un momento ahí. Sin hablar. Sin reclamar. Solo para sentarse. Cerrar los ojos. Y sentir, por fin, que alguien no huyó. Los años seguían cayendo como hojas secas sobre una tumba que nadie quería marcar del todo. Porque Iván seguía allí. No en los textos. No en las estatuas. No en las fechas memorizadas. Sino en las pausas. En los silencios que nadie explicaba. Pero todos entendían. Un joven seminarista, de mirada clara y manos nerviosas, leyó por accidente uno de los textos más íntimos atribuidos al zar. No estaba en ningún compendio oficial. No formaba parte de la doctrina. Pero lo conservaban en una caja de madera, protegido como un objeto frágil. La primera línea decía: no fui el primero en lastimar. Pero sí fui el primero en no saber cómo parar. El seminarista no volvió a hablar de aquel texto. Pero desde ese día, en cada homilía, al final de sus rezos públicos, añadía en voz muy baja: y por los que nunca aprendieron a ser amados sin tener que asustar primero. Mientras tanto, la ciudad moderna seguía creciendo sobre su sombra. El Kremlin era ahora museo, símbolo, postal. Pero los guías turísticos, sin saber bien por qué, hablaban de Iván con un tono distinto. Más bajo. Más pausado. Como si su figura, incluso siglos después, aún mereciera que las palabras se elijan con cuidado. En un rincón de la Biblioteca Nacional, una investigadora trazaba un mapa. No de batallas. Ni de alianzas. Sino de emociones. Marcaba cada lugar donde Iván había escrito algo íntimo. Cada monasterio que guardaba una oración suya. Cada rincón donde aún se encendía una vela sin nombre. Y al terminar, vio que el mapa no tenía forma de imperio, sino de corazón herido. Partido. Y aún latiendo. Un artista contemporáneo pintó un mural que no mostraba a Iván. Solo sus manos. Una abierta, otra cerrada. Una ensangrentada, otra vacía. Y al fondo, una frase en letras doradas. Tal vez no fue terrible, sino simplemente, irreparable. Los ancianos seguían contando su historia. Pero ya no como advertencia. Ni como mito. Sino como si hablasen de un primo lejano que nadie conoció. Pero que todos sienten en la sangre. No lo entendieron. Y él tampoco supo explicarse. Eso es lo más triste. Eso es lo que lo vuelve nuestro. En la liturgia más antigua, una plegaria olvidada menciona su nombre solo una vez. No como rey. Ni como pecador. Sino así. Iván, hijo del ruido y del rezo. Que buscó en la corona la paz que no encontró en los brazos de nadie. Y con eso,
Se apagaban las velas del altar. No en condena. No en gloria. En recogimiento. Porque su historia no exige comprensión. Solo una forma distinta de presencia. Una compañía muda. Como si, después de tanto tiempo, la única justicia posible fuera no apartar la vista. Y así llegamos al umbral. No del juicio, sino de lo inevitable. Un final que no cierra nada, pero que deja la puerta entreabierta para que el alma, la suya, la nuestra, respire un poco más tranquila. Y así, con los siglos cayendo uno tras otro como copos sobre la piedra, la figura de Iván se fue difuminando. No porque se olvidara, sino porque el tiempo, al fin, aprendió a tratarla con menos rabia y más compasión. Ya no se hablaba de él en voz alta. Ni se escribía sobre sus decretos. Ni se analizaban sus campañas. Ya no importaba si había sido un genio estratégico o un tirano brutal. Porque el juicio, ese juicio del que tanto temió, había cedido su lugar a algo más profundo. La memoria. Esa que no grita. Que no necesita explicación. Que solo existe. Y acompaña. Los retratos dejaron de representar su furia. Y comenzaron a insinuar su cansancio. La corona se volvió menos símbolo de poder. Y más una jaula que nadie supo abrirle. Un grupo de músicos ortodoxos decidió interpretar, por primera vez en siglos, una antigua melodía cuya autoría se atribuía al propio Iván. No estaba firmada. Pero era suya. Lo era porque dolía. El canto no hablaba de gloria. Ni de Dios. Ni de poder. Solo de un hombre sentado en la noche, pidiéndole al cielo que, si no podía ser salvado, al menos no fuera olvidado con odio. Y cuando el último acorde se apagó, nadie aplaudió. No por indiferencia, sino porque en ese silencio, todos sintieron algo que no sabían nombrar. En los documentos oficiales, su nombre siguió escrito en tinta negra. Pero en los márgenes, en las cartas personales, en las oraciones rotas, Iván vivía en otro tono. Uno más suave. Más humano. Y eso fue todo lo que él, quizás, siempre deseó. Que alguien, algún día, lo pensara sin miedo. Lo recordara sin condena. Lo nombrara sin temblor. Y aunque el mundo nunca le dio eso en vida, la historia, lenta pero cierta, se lo fue devolviendo. No con aplausos. No con estatuas. Sino con una vela encendida. Una oración sin firma. Y el murmullo de una frase que, al fin, ya no pesa. Iván. Solo Iván. El que fue demasiado humano. Para un mundo que no supo qué hacer con ello. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. Si esta historia tocó alguna fibra dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí, donde la historia se cuenta sin prisa, siempre habrá lugar para quienes aún creen que el alma también merece ser escuchada.